Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar ascendiendo en el estudio neuroanatómico del sistema nervioso central. En esta ocasión pues vamos a hablar del diencéfalo. Entiéndase que el diencéfalo es un centro integrador suprasegmentario, ya, que va a estar ubicado en la parte medial e inferior en relación a los hemisferios cerebrales. ¿Ya? Ustedes aquí, por ejemplo, tienen el cerebro. Marcamos la parte medial y toda esta parte de aquí, es la cara medial de un hemisferio cerebral. Aquí vemos esta región que está hacia abajo de los hemisferios cerebrales, correspondería al diencéfalo, del cual esta estructura de aquí es la más prominente, que es el tálamo. Ya seguiremos tratando de ahora. El tálamo ustedes deben de considerar que es una gran masa de sustancia gris, ¿no? Hay dos tálamos, uno para cada hemisferio. Ustedes pueden observar aquí. Tenemos un corte coronal de los hemisferios cerebrales del cerebro, un corte coronal que compromete ambos tálamos. Ustedes ven un tálamo aquí, otro tálamo acá, y lógicamente estos tálamos se constituyen en la pared lateral. Esto que está aquí en café es el tercer ventrículo. Las paredes laterales del tercer ventrículo está constituida por el tálamo. Ustedes ven aquí el tercer ventrículo que se comunica con los ventrículos laterales. Es un corte realizado exactamente a nivel de las agujas de Monro, porque ustedes pueden ver aquí cómo este ventrículo lateral y el otro se comunican con el tercer ventrículo por medio de la aguja de Monro, y nos permiten ver el tálamo, que como pueden constatar tiene una forma ovoide, ¿no? Tiene una cara lateral, otra superior, otra medial, tiene un polo anterior, un polo posterior, ¿ya? Y ya veremos cómo un conjunto de fibras que está en su interior permite subdividirlo en núcleos talámicos. Sobre la superficie lateral, hablamos de esta de aquí, de esta superficie. Esto está adosado a la lámina medular externa, ¿ya? Si avanzamos ahora, podemos ver este corte en el que apreciamos la parte dorsal del tronco. Aquí hemos cortado los pedúnculos cerebelosos, hemos retirado el cerebelo. Vemos el piso del cuarto ventrículo, acá la cara posterior del bulbo raquídeo, acá la cara dorsal del mesencéfalo, ¿ya? Y esta, que es la parte superior del tálamo, ¿no? En donde ustedes pueden ver se desplazan los plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos. Aquí hay esta que es la estrella terminal, que podríamos decir nos permite separar esto que es la cara medial de la cara dorsal. Otras estructuras que podemos ver aquí es que en la región dorso-medial de los tubérculos cuadrigemianos superiores, que es esta, podemos ver estructuras que están por encima y en la parte posterior del tálamo, lo que ya veremos se llama epitálamo, y podemos distinguir aquí
la glándula pineal y la estría medular. Pueden apreciar aquí cómo esta masa ovoide, que es un núcleo suprasegmentario, como yo les dije, podemos distinguir una parte anterior, representada por este gran núcleo, que es el núcleo anterior, y esta, que es la parte posterior o pulvinar. ¿Ya? Se dice que el tálamo significa una cama, ¿no? Que el pulvinar es la almohada. Y podemos apreciar cómo este manojo de fibras, que si la vemos en conjunto tiene una forma de Y, ¿no? Se desplaza desde arriba hacia abajo, permitiendo dividir al tálamo en varias regiones, ¿no? Una región lateral, una región medial, un polo anterior y una región posterior. Como ustedes pueden apreciar aquí, hay un esquema de niveles inferiores hasta niveles ya muy superiores, como son los hemisferios cerebrales, pero por debajo de los hemisferios cerebrales hay estos grandes núcleos intermediarios, integradores, de vías que proceden de niveles inferiores, previo a emitir eferencias hacia los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces pueden apreciar cómo el tálamo se constituye en un núcleo centro suprasegmentario integrador de muchas funciones. Es un núcleo de relevo de paso hacia vías de integración superior, como son los hemisferios cerebrales. Aquí podemos distinguir los dos tálamos que están unidos por esta parte de tejido que une los dos tálamos, que es la adherencia o la adhesio intertalámica. Entre ambos tálamos está aquí el tercer ventrículo, ¿ya? Y en cada tálamo podemos ver esta manojo de fibras, ¿no? Que es la lámina medular interna y que permite subdividir al tálamo en regiones lateral, medial y anterior. Y para su estudio podemos aquí distinguir la división de los diferentes núcleos que tiene el tálamo. En cuanto a por ejemplo, la parte anterior del tálamo, el gran núcleo o grupo nuclear anterior, ¿no? Está muy bien determinado, como ya veremos, que forma parte del sistema límbico, ¿ya? Y recordaremos también que es un núcleo de relevo de las funciones de la memoria, de aquellas que proceden desde el núcleo mamilar, ¿no? Que está en la parte inferior del tercer ventrículo. Desde ahí recibe fibras aferentes hacia este, que es el núcleo talámico anterior y que tiene que ver con la memoria. En ese caso estaríamos hablando del núcleo mamilotalámico. Ahora, en cuanto al grupo nuclear medial, a ver, el núcleo, ¿no? También reciben fibras del mamilotalámico y hacen conexiones tanto aferentes como eferentes con la circunvolución del cíngulo. Ya veremos que la circunvolución del cíngulo se encuentra aquí en la parte medial. Esta es la circunvolución del cíngulo, en la cara medial del encéfalo, ¿ya? Y también de aquellas fibras que proceden y que van hacia el hipotálamo. Estamos hablando del hipotálamo, entiéndase pues que ese es otro conglomerado de núcleos de otra región del cerebro, que como su nombre lo indica, está por debajo del tálamo, separado por un surco, que es el surco hipotalámico.
En realidad existen una serie de interconexiones con otros grupos talámicos de este grupo medial y es responsable de la integración de gran variedad de información sensitiva que incluye tanto sensibilidad somática, visceral, olfatoria y de relación a la información. Dentro de esta lámina medular interna existen también núcleos, ¿ya? Que por su ubicación pues se van a llamar núcleos intralaminares por estar dentro de la lámina medular interna. Y recuerden bien que este es la estructura anatómica que contribuye drásticamente a separar los grupos nucleares, medial, lateral, anterior. En cuanto al núcleo lateral, nuclear lateral, quizás es uno de los que nosotros más nombramos cuando estudiamos una serie de fibras ascendentes o fascículos ascendentes que proceden de niveles medulares y que se integran en el tálamo, ¿no? Como un nivel de relevo, como tercer nivel de relevo. Podemos nosotros señalar al núcleo en la parte dorsal, dorsolateral, el núcleo posterolateral, el núcleo posterolateral y el pulvinar, que es este de aquí. En el pulvinar tiene gran importancia porque ahí hay otros centros de relevo que son los tubérculos cuadrigéminos medial y lateral, que tienen que ver con funciones auditivas y visuales respectivamente. En cuanto al núcleo lateral, el grupo nuclear ventral, ¿no? Nosotros tenemos una serie de núcleos que están por fuera de la lámina medular interna. Consiste en varios núcleos que están enumerados, como el núcleo ventral anterior, ¿no? Aquí el núcleo ventral lateral, el núcleo ventral posterior, ¿ya? El núcleo posteromedial y posterolateral, que son los que les digo reciben fibras que proceden de niveles inferiores. Podemos citar también el núcleo ventral posteromedial, que recibe las vías trigeminales y gustativas ascendentes, y el núcleo ventral posterolateral, que recibe los fascículos tanto del hemisco medial y espinal. Núcleo reticular talámico, se han hecho muchos estudios, es un núcleo importante, pero no se ha precisado en realidad su función. Está ubicado en la lámina medular externa, por fuera aquí, ¿no? Entiéndase que el tálamo, el límite de la cara lateral externa, ¿ya?, está adosado, ¿no?, a la cápsula interna, en una estructura llamada lámina medular externa. Entonces hemos citado una lámina medular interna, que es la que divide a manera de Y, ¿no?, de manera perpendicular al tálamo, en regiones mediales, anteriores y lateral. Y ahora estamos hablando de la lámina medular externa, que está por fuera de la cara externa del tálamo, ¿no?, adosada a la cápsula, al brazo posterior de la cápsula interna. Recibe fibras de la corteza cerebral y formación reticular, y envía fibras que van a diferentes núcleos talámicos.
Como le dije, es un núcleo del cual está todavía en estudio. Sin embargo, se considera que tiene un mecanismo regulador de la corteza en relación con la actividad talámica. Y lo que les dije acá en la parte del pulvinar o posterior, esta es la parte anterior, esta es la parte medial, esta es la parte lateral, pero esta zona que es el pulvinar tiene estos dos núcleos que son núcleos de relevo, ¿no?, de funciones auditivas y visuales, forman parte de esta vía. Ustedes pueden ver aquí una vista posterolateral del tronco encefálico, bulbo, cuarto ventrículo. Aquí se han seccionado los pedúnculos cerebelosos medios, ya el mesencéfalo, en la parte dorsal del mesencéfalo, los tubérculos parigéminos, esta es la glándula pineal y acá está el tálamo, ya. Y en esta zona del tálamo está el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado medial, como ustedes pueden apreciar, forma parte de la vía auditiva, aquella que se inicia a nivel del oído interno, en su receptor, que es el órgano de Corti. Ustedes pueden ver. Tenemos acá el segundo nivel neuroniano, que son los núcleos cocleares en la parte superior del bulbo en su transición con la protuberancia, ¿ya? Hay una serie de fibras en las que están las fibras del cuerpo trapezoide, y luego de atravesar hacia el otro lado forman el lemnisco lateral, ¿ya? El lemnisco lateral llega hasta los tubérculos parigéminos inferiores, pero de ahí esta vía acústica tiene que llegar hasta las circunvoluciones transversas de Hales, que están en el labio inferior de la cisura de Silvio, ¿no? Y es en este intermedio, antes de llegar a la corteza, donde finaliza esta vía auditiva, que nos encontramos con este núcleo que es el cuerpo geniculado medial. Está aquí, ya en la parte del pulvinar del tálamo. Finalmente llega a el labio inferior de la cisura calcaril, ¿no?, en la representación cortical de la vía auditiva. El cuerpo geniculado lateral tiene que ver más bien con la vía óptica, ¿ya? La vía óptica, como ustedes saben, procede de la retina. Ya hablaremos de cómo están distribuidas las fibras. Lo cierto es que el cuerpo geniculado lateral, que está aquí a uno y otro lado, recibe las fibras temporales del mismo lado, como ustedes pueden ver, y las fibras nasales que proceden de la retina contraria, ¿ya? Forma parte de la vía óptica. Aquí este entrecruzamiento es el quiasma óptico. Estas son, por lo tanto, fibras prequiasmáticas, el quiasma, fibras retroquiasmáticas. De ahí viene el cuerpo geniculado lateral. Y por último, la cintilla, toda esta proyección de fibras ópticas que van a terminar en la corteza occipital, en la cara medial, en la denominada cisura calcarina. Bueno, está en la cara medial del lóbulo occipital. Y por lo tanto, el cuerpo geniculado lateral es un núcleo importante de relevo de la vía óptica. Epitálamo, entiéndase todas aquellas estructuras que están por encima del tálamo. En este caso es en la parte postero superior del tálamo. Aquí se alcanza a ver el pulvinar. Aquí termina el mesencéfalo, ¿ya? Y aquí
Inmediatamente por encima de los tubérculos cuadrigémenos superiores está esta glándula, que es la glándula pineal. En un corte sagital medial podemos ver esto que es el cuerpo calloso. Aquí está el tálamo con su adherencia intertalámica. Este que es el surco hipotalámico, todo esto acá será el hipotálamo en su cara medial. Ya, por lo tanto, tanto el hipotálamo como el tálamo forman la pared lateral del tercer ventrículo. Esto sería el piso del tercer ventrículo, que entre otras estructuras está formado por el quiasma óptico, el receso óptico aquí, este que es el receso infundibular, de donde va a pender el tallo de la hipófisis, luego los cuerpos mamilares, ¿no? Todo esto aquí forma parte del piso del tercer ventrículo. Acá vamos a apreciar estructuras como el pico o rostro del cuerpo calloso, lámina rostralis, esta que es la comisura blanca anterior, que es un manojo de fibras de asociación interhemisférica relacionada con funciones craneoencefálicas. ¿Ya? Entre la comisura blanca anterior y el quiasma óptico está la lámina terminalis, aquella estructura que a los 23 días cierra el neuroporo anterior. En las 23 días de gestación, desde ahí se conserva esta estructura que forma parte de la pared anterior del tercer ventrículo y se desplaza, pues está ubicada entre la comisura blanca anterior y esto que es el quiasma óptico, lugar entre cruzamiento de las fibras ópticas. Esta depresión aquí se llama receso infundibular, receso óptico, esta acá se llama receso infundibular. Podemos aquí apreciar el surco hipotalámico que separa el tálamo del hipotálamo, ¿no? Y en la parte posterior del tálamo, esta es la región epitalámica o epitálamo. Vemos que está pintada en azul una estructura anatómica muy importante, que es aquella que recibe la sangre venosa que proceden de todos los núcleos de aquí de la base del diencéfalo, ¿ya? Luego se transforma en una gran vena, que es la gran vena de Galeno, y por último se introduce ya después en la dura madre con el nombre del seno recto. Bueno, acá veremos otras estructuras como en esta región del epitálamo. Esta es la epífisis, ¿no? Aquí está la comisura blanca anterior, en la cual hay intercomunicación interhemisférica de fibras tectales que tienen que ver con movimiento de los ojos, ¿ya? Núcleo abenular, que ya veremos más adelante. Tenemos un corte transversal que nos permite ver la parte dorsal de los tálamos. Aquí está el tercer ventrículo entre ambos tálamos. Esto es los pilares anteriores del fornix, que tienen como 4 patas. Aquí estamos viendo las anteriores, que se proyectan desde los lóbulos temporales, que tienen que ver mucho con las funciones de la memoria, ¿no? Tienen relación también con el fascículo mamilo-talámico que va implícito, que procede desde los corpus mamilares en el piso del tercer ventrículo y se proyecta a el núcleo anterior del tálamo, ¿ya? Aquí podemos apreciar, como les dije, este es un corte transversal, estamos viendo la parte dorsal de los tálamos. Hay un surco aquí, importantísimo, que es el surco octoestriado, ¿no? Que está entre el núcleo caudado, aquí está la cabeza del núcleo caudado, y el tálamo. Aquí discurre los plexos coroides, ¿no? Y hay una gran vena importante que es la vena octoestriada, aquí que apenas se le ve. Acá podemos distinguir la región, el epitálamo, la glándula pineal, los tubérculos cuadrigéminos, el pulvinar del tálamo. Entonces esta glándula
diría yo que es una de las más importantes de esta región. Ustedes ven la cercanía de relación que tiene con el esplénido del cuerpo calloso, con los tubérculos faringeos superiores, que forma parte, diríamos, de la región posterior del tercer ventrículo. Este aquí es el tercer ventrículo. Aquí vemos cómo se proyectan los pilares anteriores del fornix, ¿ya? Esta que es la comisura blanca anterior. Aquí estamos viendo el cuerno anterior del ventrículo lateral derecho, ¿no? Porque normalmente aquí se saca una membrana que va desde la parte inferior del cuerpo calloso a los pilares anteriores del fornix, la cual se llama septum pelúcido, ¿ya? Entonces, lógicamente la glándula pineal, de la cual por siglos se ha especulado mucho acerca de sus funciones, ¿no? Es una estructura que tiene forma como de un guisante, ¿ya? Forma cónica, está compuesto por pinealocitos, tiene que ver mucho con el ciclo circadiano del sueño vigilia, ¿ya? Y ustedes saben que el sueño está directamente relacionado con la fabricación de melatonina, ¿no? Y tiene una relación importante con regiones hipotalámicos y con las gónadas. Cuando se desarrolla un pinealoma o un tumorcito en esta región, una de las características principales es este síndrome, que es el síndrome de Parinot. El síndrome de Parinot se caracteriza dentro del examen neurológico de los movimientos de los ojos. Cuando examinamos o valoramos el tercero, el cuarto y el sexto, le decimos al paciente que mire hacia arriba, mire hacia abajo, mire a un lado, al otro, ¿ya? Y notamos que cuando ordenamos al paciente que mire hacia arriba, tiene una imposibilidad para mirar hacia arriba y con una discreta tendencia a la convergencia, ¿ya? Ese es el signo de Parinot, ¿no? Porque se entiende que está implícita ciertas estructuras tectales de relación interhemisférica, entre ellas la comisura blanca posterior, que tienen que ver, y fascículos tectales, como le digo, que tienen que ver con este movimiento y que están comprimidos e impiden que la persona, que el paciente mire hacia arriba. En los adultos, esta glándula tiene tendencia a calcificarse. Antes, cuando no había la tomografía, en realidad una radiografía simple nos servía de mucho para saber si ese punto calcificado que siempre debíamos de contar en las radiografías de los individuos adultos se desviaba a uno u otro lado, se desplazaba hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Con ciertas, lógicamente, líneas de referencia que trazábamos, y que nos podría estar sugiriendo que había alguna estructura que lo desplace, ¿no? El hipotálamo, pues, es esta zona de aquí. Este es el tálamo. Aquí hay un surco que es el surco hipotalámico, y todo esto, que también es pared lateral del tercer ventrículo, es el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo, como ustedes pueden ver aquí, pues está ubicado por debajo de este surco, ¿ya? Tiene un límite anterior, digamos el tercer ventrículo, y ya se los dije, comienza con el anterior, la vena terminalis, quiasma óptico, y aquí está la hipófisis que pende del tallo, luego los cuerpos mamilares. Pero esta es la pared lateral del tercer ventrículo que está por debajo del tálamo. Toda esta región se llama hipotalámica, en la cual hay una serie de núcleos, ¿no? Que tienen una función importante en lo relacionado con la parte de funcionamiento visceral, endocrinológico y emotivo.
Bueno, en un pequeño recuerdo de las vesículas de desarrollo embrionario, el diencéfalo procede de la vesícula que era antes la prosencefálica. Aquí con verde tenemos el hipotálamo. Entonces el hipotálamo, esta es una vista de la cara medial del hemisferio izquierdo, vista de la cara medial de la parte frontal de la cara medial, una vista oblicua prácticamente. Pueden apreciar ustedes aquí esto que es el ventrículo en sí, ¿ya? Este es el tálamo, pero la pared de este ventrículo está constituida por el hipotálamo. Delante de él está la lámina terminalis, ya se los dije. Por detrás están los tubérculos mamilares en la parte postero inferior, tomando de esta altura, ¿ya? Lateralmente se encuentran limitados por las cápsulas internas, que no se la ve aquí lógicamente, y la parte inferior, que estaría representada por el piso del tercer ventrículo. Aquí hay una división de los núcleos, que podríamos agruparlos en grupos posteriores, ya, intermedios y anteriores, cada cual con su función, que van a tener una relación muy directa con la adenohipófisis o hipófisis anterior. Miren cómo la hipófisis es muy bien irrigada por arterias que proceden de la carótida en su segmento 4, un C4 que está dentro del seno cavernoso, ¿no? Hay un tronco que se llama el tronco meningo hipofisiario, ¿no? Que de ahí sale de C4 para irrigar la adenohipófisis. Y vemos los diferentes conglomerados del núcleo que cuando dan sintomatología y signología, cuando su capacidad de estímulo obliga a secreciones hormonales en mayor cantidad, que se llama una hiperfuncionamiento, o en menor cantidad un hipofuncionamiento. Miren como por ejemplo el núcleo paraventricular en la región supraóptica. Este núcleo tiene que ver mucho con la fabricación de la hormona antidiurética. Es decir, cuando existe un tumor cerebral, cuando existe un tramo de cráneo, se forman conos de presión que se dirigen hacia la parte inferomedial y que comprimen las paredes laterales del tercer ventrículo y logran estimular estos núcleos de aquí, ¿no? Núcleo supraóptico, ¿ya? Y paraventricular, el uno encargado de la aplicación de la hormona antidiurética, puede condicionar una alteración conocida con el nombre de diabetes insípida, que consiste en que el paciente pierde gran cantidad de orina, una orina con una osmolaridad bajísima, ¿ya? Cristalina, ¿no? Y ese paciente puede morir si no se le hace la corrección apropiada, tanto de electrolitos como de líquidos. El otro núcleo de esta zona es el encargado de fabricar la oxitocina, por ejemplo, que es aquella que actúa cuando ha llegado la finalización del embarazo y estimula al útero en sus contracciones, ¿ya? Entonces ustedes pueden apreciar cómo el hipotálamo tiene una función un tanto diversificada, pero muy específica al mismo tiempo, ¿no? Porque tiene que ver con la fabricación de hormonas, ¿no?
con el sistema tanto simpático como parasimpático, y la regulación de lo que es el sistema endocrino. Este es la manera como las dos regiones, tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis, se encuentran irrigadas. Ya les dije que la parte arterial está a cargo de arterias que proceden de la arteria carótida en su segmento C4 del seno cavernoso, ¿no? Estamos viendo aquí una representación de la comisura blanca anterior, de la lámina terminalis, del quiasma óptico, del receso infundibular, la hipófisis, ¿ya? Y el sistema de drenaje llamado sistema porta, que también va a desembocar a la parte venosa del seno cavernoso. Podríamos señalar algunas funciones de estas hormonas reguladoras hipotalámicas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, cuando se secreta en exceso, va a originar un gigantismo, ¿ya? El resultado funcional estimula el crecimiento lineal de los cartílagos epifisiales, dice. La hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, o somatostatina, ¿no? Entonces, en una producción reducida, va a originar un enanismo, ¿ya? La hormona liberadora de prolactina, ¿ya? La prolactina normalmente se aumenta en las mujeres embarazadas. Entonces se presenta la galactorrea, la menorrea, pero en ocasiones puede estar subida y nos indica, asociada a otros síntomas, que se trata de un tumor de la zona, un prolactinoma en la glándula hipófisis, ¿ya? Y la persona, sin estar embarazada, se le puede ausentar la regla, puede eliminar leche por los senos, y se asocia en muchas ocasiones, dependiendo del crecimiento, por compromiso del quiasma óptico, en un velamiento de los campos visuales temporales. Como ven, cada una de estas que ustedes deben de revisar tienen su función, tienen su cuadro clínico, ¿ya? Y podemos aquí asociarlo con qué núcleo está asociada la liberación de una determinada hormona. La hormona de crecimiento dice con el núcleo fundibular cuarto. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento con núcleo supraóptico, ¿ya? Acá en esta hay participación de varios núcleos. La hormona liberadora de corticotrofina con los núcleos paraventriculares. La hormona liberadora de tirotrofina con los núcleos paraventricular y dorso medial de áreas adyacentes. La hormona liberadora de hormona luteinizante con núcleo preóptico y el núcleo anterior del hipotálamo. Ya les había hablado del núcleo supraóptico, que tiene que ver con la síntesis de la vasopresina u hormona antidiurética. Si no hay suficiente cantidad de hormona antidiurética, entonces se presenta una diuresis profusa. El núcleo paraventricular con la síntesis de oxitocina, que se presenta al final del embarazo para la contracción del útero. Los núcleos preóptico anterior controlan el sistema parasimpático, el núcleo posterior lateral controlan el sistema simpático, los núcleos hipotalámicos anteriores regulan la temperatura. En ocasiones hay pacientes que vienen con un trauma de cráneo, por ejemplo, ¿ya? Y el paciente ha tenido pocas horas del trauma, sin embargo vienen con una temperatura, una hipertermia severa, ¿ya? Que nos está sugiriendo que estos núcleos encargados de controlar la temperatura no están asumiendo su papel de reguladores, y la temperatura se dispara. Es una hipertermia de origen central por disautonomía de
de estos núcleos, ¿no? Los núcleos hipotalámicos, ese es el caso de los núcleos hipotalámicos posterior y lateral, perdón, núcleos hipotalámicos anteriores. En cambio, los posteriores tienen relaciones con el frío, ¿no? Pacientes que sin explicársele de pronto comienzan a tener bajas de temperatura. Los núcleos hipotalámicos laterales tienen que ver es el centro del hambre. Ya, cuando el paciente siente hambre, tiene que ver con los núcleos hipotalámicos laterales. En cambio, los mediales, cuando ya el paciente se siente lleno, es el centro de la saciedad. Los hipotalámicos laterales aumentan la ingesta de agua en el centro de la sed. El supraóptico controla los ritmos circadianos del sueño. En cuanto a los ganglios de la base, nosotros son estructuras anatómicas importantes que tienen una presencia en diferentes edades, unos más antiguos que otros, pero que dentro del desarrollo evolutivo filogenético, ¿no? Pero son ya en el hombre muy bien ubicados y reconocidos. Estamos nosotros apreciando aquí por tener una larga cola, se llama núcleo caudado. Estamos frente a hemos disecado los ganglios de la base, ya hemos quitado toda la parte lateral del hemisferio cerebral, la hemos sacado y nos quedamos con la parte disecada de los ganglios de la base, ya, y podemos apreciar que es el núcleo caudado, en el cual podemos distinguir la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo y la cola del núcleo caudado, el cual termina y hace contacto a la finalización de la cola con el llamado núcleo amigdalino, que es un núcleo importante en el llamado sistema límbico, que tiene que ver con las emociones y el comportamiento de la conducta sexual, ¿ya? Esta es la parte más externa, este está más interno. Aquí estamos viendo el núcleo lenticular por su forma de lente. Acá estamos viendo el tálamo, ¿ya? Venimos desde la superficie a la profundidad. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, ¿ya? Esta es la parte inferior. Aquí estamos viendo esta que es el núcleo caudado. Al fondo hemos cortado una parte del núcleo lenticular, ¿ya? Para ver al fondo el tálamo, ¿ya? Y esta cola termina aquí en el núcleo amigdalino. Más o menos lo mismo. Estamos viendo aquí un corte transversal de ambos hemisferios cerebrales, en que podemos apreciar como un gran conglomerado de fibras que proceden de la corteza y otras que van hacia la corteza, ¿ya? Este gran manojo de fibras llamada cápsula interna, que ustedes ven, esto blanco de aquí es la cápsula interna, que podemos dividir en un brazo anterior, en una rodilla y un brazo posterior de la cápsula interna, ¿ya? Y pueden apreciar ustedes cómo el brazo anterior de la cápsula interna va a separar la cabeza del núcleo caudado del núcleo lenticular, ¿ya? Y cómo el brazo posterior de la cápsula interna va a separar el núcleo lenticular del tálamo. Esta es la línea media, aquí se encuentra el tercer ventrículo y el tálamo forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo, ¿ya? Estas flechas nos indican cómo se introducen estas fibras aquí, ¿ya? Formando la cápsula interna,
y que disecan estos ganglios, los separan. ¿Ya? Esta es la cabeza del núcleo caudado, esta es la cabeza del núcleo caudado. ¿Ya? Este es el núcleo lenticular que está más hacia afuera, este es el núcleo lenticular. Este es el tálamo que está más hacia adentro, pero está separado por la presencia de este gran manojo de fibras que es la cápsula interna. Si nosotros hacemos un corte en este gráfico, por ejemplo, ya, nosotros hacemos un corte coronal, ya, nosotros aquí es un corte coronal pero bien anterior, compromete los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, pero como es realizado aquí, a este nivel, aquí, este nivel, aquí, no compromete esta parte roja que es el tálamo. Por lo tanto, en un corte realizado a nivel coronal bien anterior, no vamos a ver el tálamo, sino que vamos a ver aquí la cabeza del núcleo caudado, aquí, y esta parte del núcleo lenticular. ¿Ya? La cabeza del núcleo caudado, este es el núcleo lenticular, y esto sería, por lo tanto, el brazo anterior de la cápsula interna. Entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular está el brazo anterior de la cápsula interna. Ustedes ven, este es el corte realizado a ese nivel. Entonces esta es una introducción a lo que es ganglios de la base. Les pido de favor que se adentren un poco en la parte funcional de estos ganglios, ¿no? Y nos veremos en la próxima clase.